Bueno, vamos a ver, hoy tenemos bastante, la presentación es un poquito más largo que otras veces, porque vamos a hablar, a ver sobre, vamos a hablar sobre los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, que tenemos, hay muchísimos. Yo hice una selección, espera un segundo que no estoy, esperen que no tengo el tratado a mano, entonces no lo estoy viendo. Hice alguna selección de los más importantes, de los que creo que, bueno, les son en definitiva, son los mismos que les estoy poniendo a ustedes en la, en la bibliografía. Y vamos a ver algunos aspectos, obviamente no vamos a poder ver todos los tratados, pero algunos aspectos que se van a repetir en muchos de ellos, van a ver que hay cosas que se repiten en los tratados, van a ver que hay cosas que, entre los tratados en sí, digo, ¿no? Van a ver que hay cuestiones que se repiten incluso de las que vimos en las clases de lo que es la ley nacional. Están viendo ya mi presentación, ¿ya, no? Sí, se ve. Sí, ahí sí, Ah, ahí sí. esperen que pongo a presentar y arrancamos. Ahí está. Esperen a ver si me la puedo, si me la puedo poner a la otra pantalla, que así es más grande, me resulta más cómodo. No me está dejando mandarlo. ¿La dejaron de ver la presentación? ¿O la Se siguen está viendo? viendo. Sí, ¿La sí, se están ve. viendo? Ah, buenísimo. Bueno, esperen. Ustedes si la dejan de ver o algo me dicen. Así los puedo tener a ustedes en un lado y la presentación en la otra pantalla. Bueno, vamos, esta unidad, ahí yo la puse como unidad 3 bis o una cosa así le puse a la bibliografía para que ustedes no se hagan lío, pero es la que trata, la que refiere a los tratados internacionales. Vamos a hacer un poco, bueno, así a modo de introducción, sí, les desapareció. Se ve la de Se ve. introducción. Ah, ¿la siguen viendo? Ah, bueno, entonces me desapareció en mí sola. Ahí está, ahí me volvió. No, no, se me había cerrado a mí. Bueno. Entonces, si bien los tratados internacionales hoy por hoy tienen muchísima más importancia, en cierta forma, de lo que han tenido en otros tiempos, por la cuestión de la globalización, del compartir información, y esto implica el acceso a múltiples derechos, o sea, de múltiples obras protegidas por derechos de propiedad intelectual a nivel mundial. Lo cierto es que varios de los tratados que vamos a ver ahora, o en realidad todos los tratados que vamos a ver, van a ver que por las fechas son tratados originalmente que tienen hasta ciento y pico de años. O sea, son la protección internacional de la propiedad intelectual tiene larga data. ¿Y por qué tiene larga data? Porque ya desde antes de que existiera el Internet, o sí existía el Internet, pero digamos, bueno, hay un momento que no existía el Internet y demás, ya se veía, globalmente que era importante proteger los derechos. Y además de proteger los derechos nacionales, porque de hecho la legislación en propiedad intelectual es nacional, los registros son nacionales, salvo algo que vamos a ver ahora. O sea, yo registro una marca y la registro en Argentina y la protección la tengo para la Argentina. Registro una patente, la registro en la Argentina. Si la quiero registrar en Uruguay, la tengo que registrar en Uruguay. Si la quiero registrar en Brasil, la tengo que registrar en Brasil. Quiero decir que la protección se llama protección territorial. Si bien la protección es territorial, vamos a ver algunas cuestiones que exceden a la protección territorial y cómo los tratados internacionales buscan garantizar marcos legales mínimos y comunes en los diferentes países que adhieren a estos tratados. Bueno, esto es un poquito lo que les decía yo. Bueno, algunos slides los voy a pasar más rápido por una cuestión de que se reiteran un poco, pero que a ustedes después les van a servir como un repaso o como un resumen para cuando tengan que estudiar. Cómo es la Perdón, cuestión? Sí, profe, ahí entré al sitio y se puede. Ya vemos el contestar, el responder. perfecto, buenísimo. Sí, Listo, sí, a mí me aparecía como alumna, pero bueno, por las dudas les estamos. preguntaba. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, ¿cómo son las obligaciones? ¿Cuándo un país se obliga con un tratado? Lo que tiene que hacer el país, básicamente, hay países que
signatarios, que son los países que inicialmente adhieren a ese tratado y firman ese tratado, y después hay otros países que se van agregando con los años después y van a ratificarlo a los tratados. Cuando un país ratifica un tratado, a lo que se compromete es, por supuesto, a cumplir lo que dice el tratado, pero además se compromete a adaptar la legislación interna que tenga a lo que establece ese tratado. Por ejemplo, si nuestra legislación estableciera, que en algún momento lo fue, por ejemplo, en materia de patentes, que la duración máxima de la patente es de, no sé, 15 años, vamos a ver que por la mayoría de los tratados van a establecer un mínimo legal de 20 años. Bueno, Argentina se ve obligada, Argentina y el país que sea, a adaptar su legislación para garantizar los derechos mínimos que establecen ese tratado que hemos ratificado. Y esto en materia de tratados, no solamente en tratados de materia de propiedad intelectual, sino en cualquier tratado internacional, funciona de la misma manera. Los países que ratifican se obligan a adaptar su legislación interna a lo que se obligaron por ese tratado. ¿Significa que tienen que ser exactamente tal cual lo dice el tratado? No. Siempre existe la posibilidad de mejorar derechos. Lo que no se puede es dar menos derechos que los que te obligaste por el tratado. Esto lo habíamos visto, no sé si se acuerdan cuando vimos las primeras unidades, la cuestión de la jerarquía normativa. Nuestra Constitución Nacional, a partir la reforma del año 94, lo habíamos hablado, se incorpora el artículo 75, inciso 22, y le va a dar a los tratados internacionales una jerarquía mayor, se llama jerarquía constitucional. Los más importantes, los que son, hasta algunos dicen supraconstitucional, que están hasta por arriba de la Constitución, van a ser los tratados de derechos humanos. El resto de los tratados van a prevalecer en esta jerarquía de normas jurídicas, van a prevalecer sobre las leyes locales. Por lo tanto, si hay una ley local que establece algo y un tratado internacional da un mejor derecho, ese tratado internacional al que la Argentina en este caso se obligó, que ratificó, que firmó, va a prevalecer jurídicamente sobre las leyes nacionales. Salvo que, como les dije antes, la ley nacional sea más benigna, sea más protectoria. En ese caso, si la ley nacional es más protectoria, ahí sí se va a aplicar la ley nacional. Cualquier cosa, como siempre, me van parando. Si ven que algunos temas los paso medio rápido, me dicen si algo no entendieron y lo paro. Algunas cosas las voy a pasar más rápido porque si bien son importantes, no es lo que más me importa que ustedes sepan. Entonces, Perdón, una sí. preguntita. ¿Qué diferencia en tiempo, si es medible, puede haber entre la sanción de leyes o la adaptación de las leyes al tratado internacional? En eh, general, ¿hay una En, forma de mensurar eso? en general lo que se hace es, cuando se firma un tratado internacional, en los anexos se les da a los países un tiempo, eso se Mm, establece medio por tratado, el tiempo que tienen para adaptar su legislación interna. En ah, derechos humanos eso está bien, muy, muy regulado en materia de derechos humanos, cómo se tiene que ir adaptando la legislación interna. Ahí está ah, bastante mejor regulado. Y cuando muchas veces los países no los adaptan, lo que termina pasando es que, bueno, pueden ser pausibles de sanciones internacionales y demás. Eso sobre todo pasa en materia de derechos humanos. Es donde ok. más pasa. Pero sí, tienen un plazo, ¿no? No es inmediato. No es No, me inmediato porque, imagino que bueno, no, pero no, si yo abogado tengo un caso que me conviene llevarlo al tratado internacional que con la ley local, lo tengo voy que a saber meter. cuánto. Sí, lo voy a hacer. Y si no está, voy a decir que va a prevalecer el tratado internacional por la jerarquía, por la jerarquía constitucional. Por esto que se llama, eso que yo les mostré, esta pirámide que Claro, llama pirámide de Kelsen. Por la pirámide de Kelsen, en un dogmático, voy a decir que va a prevalecer el tratado internacional al que Argentina se obligó. También no, todavía no radicó su legislación interna. Pero a cada rato invocamos los tratados internacionales, no. medio conveniencia, ¿no? Pero sí, sí, lo hacemos, lo hacemos. Ok, Tal gracias. cual, así ocurre. Bueno, entonces, otra de las cuestiones a las que los países en general se van a obligar, esta cuestión de la cooperación internacional. ¿Qué es la idea de la cooperación internacional? La idea es fomentar buenas prácticas internacionales,
Dentro de estas buenas prácticas, por ejemplo, está esto de acelerar y cumplir y adaptar la normativa interna en materia de propiedad intelectual en general. Las buenas prácticas tienen que ver con la cooperación que se va a hacer para casos de ciberdelitos, para prestar información, para el respeto de derechos humanos, para persecuciones de otros tipos delictivos que no siempre sean ciberdelincuencia, puede ser algunos delitos relacionados con lo que es el tráfico y demás, que también haya cuestiones de propiedad intelectual involucradas, mercadería trucha, cuestiones de delitos aduaneros, o sea, en general los países dentro de las cuestiones que se obligan, es esto, a arbitrar todos los medios necesarios para una buena cooperación internacional, que haga las buenas prácticas y que persiga las malas prácticas, digamos, ¿no? Para las prácticas, ya sean malas prácticas de la cuestión ética y sobre todo las malas prácticas desde el punto de vista delictual e ilegal, digamos. Bueno, esto se los voy a pasar un poco los desafíos en algunas cuestiones más que les agregué. Vamos a empezar con el primer tratado o el primer convenio. El primer convenio que vamos a tratar es el Convenio de París. Aclaración, yo les puse la fecha original, que es de 1883, fíjense, que es un convenio que tiene 142 años, que tuvo un montón de modificaciones y se fue regulando y cambiando cosas, tiene varias modificaciones, muchas tiene. Yo les puse la primera fecha para que ustedes dimensionen epocalmente qué estaba pasando en el mundo o qué estaba pasando en Argentina en el momento que se firma este convenio. Por supuesto que Argentina no lo va a ratificar en 1883, lo va a ratificar mucho después. Piensen que en 1883 Argentina estaba en pleno proceso de formación del Estado Nacional. Sarmiento de presidente. No, Sarmiento no, ya había pasado Roca. Ah, no, Ya Roca. ya había pasado Roca. O sea, pero estamos, digamos, pleno formación de Estado Nacional, Argentina introduciéndose en el mundo como país agroexportador de materias primas, o sea, buscando su lugar en esto que era lo que se empezaba a llamar la División Internacional del Trabajo. Europa había terminado lo que se llamó las revoluciones burguesas, se estaba introduciendo otro mundo en el sentido de las formas de producción, se estaban terminando de formar los países en Europa, porque Europa también los estados nacionales también se estaban terminando de constituir en Europa, algunos países dejaron de ser monarquías, se formó el Estado italiano, y el que estaba explotando era el boom del capitalismo. Después de la Segunda Revolución Industrial, comienza el capitalismo a tomar mucha fuerza en Europa y por supuesto que en América también, como modelo político y económico, y esto trae de la mano la necesidad de proteger una cuestión, un área que es fundamental para el comercio y para un modelo capitalista, que son los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué son, y de propiedad, está mal, dice propiedad industrial? ¿Por qué son importantes proteger estos derechos de propiedad intelectual, o en este caso propiedad industrial? Porque hacen a las producciones, porque estimulan la producción, estimulan la creatividad, estimulan el desarrollo, inversión y desarrollo, lo llamaríamos hoy, y demás, esas cuestiones que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Este convenio, el Convenio de París, un convenio que para los que nos dedicamos sobre todo a propiedad industrial, como yo, es nuestro convenio marco, digamos, el más importante, ahí lo tenemos casi como la Biblia. ¿Y qué por qué? Porque va a hacer este convenio, va a proteger, va a marcar las cuestiones básicas, los presupuestos mínimos para lo que es la materia de propiedad industrial. Como les conté en las clases anteriores, incluye lo que son las patentes, las marcas y los diseños industriales. ¿Qué busca este convenio? Como el resto, como les dije, y esto vamos a ver que se repiten todos, lo que va a buscar es establecer una protección internacional, y cuando digo protección internacional no quiero decir que proteja, que la protección de acá me protege internacionalmente, sino estándares internacionales, o sea, nivel de protección con un estándar internacional, un piso internacional, y que a su vez promueva la cooperación entre los estados, como les dije, fomente el desarrollo industrial,
fomente la innovación y como siempre, o la verdad es que salvo alguno que le gusta crear por crear, el viejo, no sé, cuando uno piensa en los viejos científicos en su laboratorio que buscaba crear porque, por el hecho creativo mismo y la inquietud personal, pero también por supuesto que hay una cuestión económica atrás de esto. Entonces, sin esta protección de derechos, se cohíbe mucho la creación, o sea, no es o sea, falta esa zanahoria de posible luego tener una posible explotación comercial, y esta te la da solamente la protección de los derechos. Esperemos que... ¿Qué es esto de nacionalidad y trato nacional? Una de las cuestiones que se establece así como marco en estos convenios, esto se va a repetir en diferentes convenios, es lo que se llama igual trato a los nacionales o igualdad de trato a los nacionales. O igualdad de trato que los nacionales, lo podríamos decir para decirlo desde la sintaxis mejor dicho. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada país que firma este tratado se obliga a otorgarle a cualquier ciudadano de otro de los Estados miembros del Convenio de París, dan los mismos derechos y el mismo trato que le daría a su propio ciudadano. Entonces, lo que hace esto es garantizar una protección equitativa. Aun cuando el ciudadano de otro país, en su país de origen, tenga menos derechos, porque su país de origen le otorga menos derechos, le tiene que dar igualdad de trato cuando a lo que hace derechos de propiedad industrial cuando está en ese país. O sea, el trato tiene que ser igual. Esta, vuelvo un poquito con esto. ¿Esto a qué hace? Esto hace a, entre otras cosas, a las cuestiones de las inversiones, a las inversiones en otros países. Si yo sé que voy a ir a tal país y me van a dar los mismos derechos que tienen los nacionales y me van a dar igualdad de trato, es un país que me va a dar las garantías para invertir, siempre aclarando que ese país no tenga menos derechos que lo que yo tengo en mi país de origen, por supuesto. Entonces, esto también busca fomentar, y esta cuestión de igual trato a los nacionales es una cuestión que se va a repetir en diversos tratados de propiedad intelectual en general. Cuando digo propiedad intelectual, incluyo la industrial. Esto es una cuestión que se va a ir repitiendo en varios, que lo vamos a ver después en otros tratados también. Este tratado también va a establecer la cuestión del derecho de prioridad. Yo no me acuerdo si con ustedes lo llegamos a hablar o no, cuando hablamos de patentes y de marcas, pero si no se los repito. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del derecho de patentes, y esto aplica lo mismo para las marcas, dijimos, sobre todo es más importante para el derecho de patentes, dijimos que uno de los requisitos que tenía que haber para la presentación de un patente era la originalidad? Y esto implicaba que si esa patente o esa invención ya estaba solicitada en otro país, o se había publicado, o alguien la había presentado en algún lado, o lo que sea, se perdía este requisito de originalidad. Por lo tanto, si yo presento, no sé, una patente en Estados Unidos, y después la presento en Argentina, salvo que la presente rápido antes de que la oficina de patentes de Estados Unidos me haga la publicación, lo cierto es que no voy a tener tiempo y va a perder este requisito de originalidad. Más sobre todo hoy por hoy que todo es global. De hecho, las oficinas de patentes cuando hacen la búsqueda de la cuestión esta de la originalidad, de lo que se llama búsqueda de antecedentes, la búsqueda es mundial, se pierde este requisito de originalidad. Entonces, para que esto no ocurra, lo que va a establecer el convenio de París, y esto también va a estar introducido en la ley, tanto en nuestra ley de patentes como en la ley de patentes del mundo, casi todas las leyes de patentes introducen esto, y la ley de marcas también lo establece, es un plazo dentro del cual, como si fuera un plazo de gracia, dentro del cual el solicitante puede pedir la patente o la marca de que se trate en otros países sin que se pierda la prioridad. Y además, lo que se establece es la fecha de presentación en el primer país. Entonces, yo, por ejemplo, presento mi patente en Estados Unidos y tengo 12 meses para presentar mi patente en todos los países del mundo que sea. Pero no solamente tengo ese beneficio de esa ventana de 12 meses para que no se pierda la originalidad, sino que además la fecha de presentación que me van a otorgar es la fecha de presentación de Estados Unidos.
En una cuestión de patentes, por supuesto, es importantísimo. Y en cuestiones marcarias, también es importante. Si bien para las marcas no está este requisito de originalidad, no lo hay, de hecho, ustedes habrán visto que hay millones de marcas que se repiten, que son para proteger diferentes productos y servicios. ¿Por qué sí es importante? Porque en cuestiones marcarias, y en general de derechos de propiedad intelectual, hay un principio que es primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si yo presento una solicitud de marca acá en Argentina y a los 10 minutos vino otro atrás mío y presentó la misma solicitud, en el momento que la oficina de marca vaya a comparar, como yo presenté la solicitud primero, yo voy a tener prioridad sobre ese derecho marcario. Después puede pasar otras cosas, que el otro día, no sé, que en realidad la solicitud la presentó después, pero él tiene un derecho por algo que se llama por derecho de uso, que se llaman marcas de hecho, que es una construcción que ha hecho la jurisprudencia, que llaman marcas de hecho, que son esas marcas que las personas tienen durante muchísimos años, que por un motivo no las registraron, pero se reconoce algún tipo de derecho como marca de hecho. Bueno, pero pensemos que esa situación no media y son simplemente a dos que se les ocurrió la misma marca y la presentaron. El que presenta primero la solicitud va a tener prioridad sobre ese registro. Entonces, para eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿O ¿Qué pasaba antes? Ahora, como está todo tan globalizado, por ahí un poco menos, pero todavía los pillos existen. De repente estaba el que viajaba o el que encontraba una marca en otro país y decía, che, qué linda esta marca, qué buena que está. Me la voy a copiar. Voy a pedir la misma marca en Argentina. ¿Para qué lo hacían? Primero, a veces lo hacían porque les gustaba la marca. Y otras veces lo hacían ¿para qué? Porque pedían esa marca en la Argentina, por ahí dentro de 5 o 6 años llegaba esa marca, intentaba llegar a la Argentina, y cuando iba a pedir el registro ya lo tenía otro. ¿Qué terminaba pasando? Negociaban, le terminaba comprando la marca, bueno, se llamaban, se usaba para eso, ese tipo de marcas. Esta Perdón, cuestión, sí. perdón. Eso también pasó cuando empezó a hacerse el registro Sí, de los los sitios punto web, .com. Sí, de lo las mismo. .com. Sí. Y es Yo más, iba y registraba en Singapur Coca-Cola.com sí. y cuando Coca-Cola llegaba me tenía que pagar a mí. Es más, hay una cuestión hasta diferencial. En Argentina, cuando se empezaron a hacer los registros en NIC, los Ujú. primeros 10 años, te diría, además eran gratuitos y además eran ilimitados. Entonces, Ah, una persona podía registrar 400 sitios web. Algunos mm. hicieron la de Coca-Cola. Esas no les salió, algunos les salió bien, otras no tanto. Pero ¿saben de qué hicieron? Hubo un par de pillos que registraron nombres de estudios jurídicos argentinos. Entonces, cuando el estudio jurídico iba a armar, le tenía que comprar su sitio. Después, nombres de estudio jurídico de propiedad, agente de propiedad industrial. O sea, hasta ese punto, fue. Agarraron el listado del INPI de todos los agentes y les registraron sus estudios. Entonces, vos después, Mm, ¿pero por qué? Porque además te cobraban algo tan barato, para ese tipo de cosas, era tan barato lo que te cobraba o era un monto, no era tan alto, que litigar te salía mucho más caro. Y además en esa época, Nick no tenía mecanismos, que con los años los fue desarrollando, con bastantes resoluciones para evitar esto, no tenía mecanismos administrativos para que vos pudieras, por ejemplo, pedir la nulidad del registro, que es algo que vos en el INPI lo podrías hacer, pedís la nulidad del registro. Hay un mecanismo para hacerlo. En ese momento Nick no lo tenía. Entonces, bueno, hubo un abuso terrible. Después lo que hizo Nick con los años fue empezar a cobrarlo. Después lo que hizo fue que la duración fuera más corta. Después lo que hizo era que no se podían registrar más de no sé cuántos por persona. Bueno, ahora yo hace tanto que no registro en Nick que medio que le perdí el paso. Pero fue haciendo cosas para evitar estos abusos que ya casi no se hacen porque, bueno, hay como más requisitos. Pero nosotros tuvimos hace 10 15 años un montón de clientes que venían y de repente querían tenían el registro de su marca, eran todos, y de repente decían, bueno, ahora quiero el sitio web. Y cuando iban a pedirlo a Nick el sitio web, había alguien más que lo tenía. Entonces teníamos que empezar todo un proceso administrativo demostrando que nuestro cliente era el legítimo titular de esta marca y que no sé qué. Y aún así, Nick era medio reacio para darle de baja. Después con los años, como fue tan masivo, empezó bueno, a tener mecanismos. Pero sí, sí pasa eso. Pasaba eso. Pero bueno, esta cuestión del derecho de prioridad, en realidad, lo que te permite es, por ejemplo, imaginémonos que Johnson y Johnson saca como marca macro que tiene a su vez otras marcas, saca un nuevo shampoo y lo quiere lanzar en todo el mercado latinoamericano. Pero
como no sabe si va a ir bien, primero lo quiere probar en Brasil, no sé, Uruguay y Paraguay. Lo saca, pide el registro marcario. En general, la solicitud de registro marcario es una pavada porque le sale 3,50 pesos a estas empresas. Lo cierto es que lo piden en todos lados. Pero ponele que no lo pidió, porque hizo una prueba a ver cómo viene la cosa. Y claro, y algún pillo rápido quiso ir a pedirlo en Argentina, porque como lo vio en Brasil, eso sobre todo se daba antes, ¿no? Que en los años 80 90 que la gente viajaba, veía una marca y lo pedía. Como lo vio en Brasil, bueno, lo pide acá. No sé si se acuerdan, por ahí los que son más jóvenes no, alguno que sea más grande, se va a acordar que durante muchísimos años la marca Rexona en Argentina no estaba. No, O era sea, Rexina. era Rexina. Bueno, eso Sí, tuvo porque durante años Rexona la tenía otro. Y lo que le costó recuperar Rexona, y por eso vos ibas a Chile y era Rexona, en Brasil era Rexona, en Uruguay era Rexona, en todos lados era Rexona, y para nosotros era Rexina. Bueno, como esta hay un montón de casos. Eso es, bueno, nada, eso son los países que no, digo, las empresas que no hacían buenos registros. Pero bueno, más allá de esto, lo cierto es que existe dentro de esta cuestión del derecho de prioridad la posibilidad, si uno pide una solicitud en otro país, tiene un plazo que para las marcas es menor, para las patentes son 12 meses, para las marcas son 6. Creo que ahora me entró la duda si para marcas también es 6 o 12. Creo que es 6. Ahora se me hizo una laguna. Para pedir el registro, y cuando solicitas el registro, la fecha que te van a poner es la misma del primero. Lo que no se puede hacer es pedir encadenado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo lo pido, no sé, lo pido en el 1 de enero, lo pido en Estados Unidos. Después lo pido el 5 de marzo en Argentina. Después lo pido el 7 de octubre en Brasil. Después lo pido en noviembre en Uruguay. Los pido en diciembre en tal lado. No es que yo no puedo invocar al anterior, siempre tengo que invocar al primero. Y les digo esto porque es un error que ya no se ve tanto, pero en la época se veía. O si no se veía, algunos lo habían hecho como, como haciéndose los pillos, ¿no? Te invocaban otro de la cadena porque se les había pasado el plazo. Entonces, como se les había pasado el plazo de un año, de los 12 meses, te invocaban otro de la cadena, la prioridad, y pasaba a veces. Bueno, la verdad es que ya no pasa porque lo cierto es cuando vos pedís la prioridad, tenés que venir presentar una cosa que se llama el documento de prioridad, que te lo otorga solamente el del primer registro. Entonces, bueno, ya eso no es tan fácil que ocurra. Además, como está todo globalizado y todas las oficinas de marcas y patentes tienen la información cruzada, olvídense que eso pueda pasar. Bueno, otra de las cuestiones que establece es el mínimo de 20 años para la concesión de una patente, y asegura que no haya discriminación para la concesión por cuestiones de nacionalidad. Entonces los paso medio rápido porque esto se va a repetir para los diferentes derechos. Como verán, el plazo mínimo de los 20 años es el mismo que tenemos nosotros con la ley. Es un plazo que no es renovable, igual que establece nuestra ley. Nuestra ley podría establecer un plazo en vez de 20, de 30, perfectamente. Lo cierto es que no lo hace porque se alinea con el resto de los países del mundo. Las marcas establecen los derechos mínimos o básicos de las marcas, se reproducen la mayoría en nuestra ley de marcas. Eh, la piensa la marca como un derecho exclusivo que va a tener alguien, se lo piensa desde el lado comercial, la patente se la piensa más del lado de la invención. A la marca, si bien hay un nivel mínimo de invención en la cuestión marcaria, la marca siempre ha aplicado un producto o un servicio y se la relacionan con esta cuestión. Lo que se busca es evitar un uso no autorizado de un tercero. A diferencia de las patentes, las marcas pueden ser renovadas indefinidamente cuando se piense su plazo de duración. En la Argentina es un plazo de 10 años que se puede renovar indefinidamente, que tiene requisitos. El requisito es el requisito de uso. Esto también va a estar establecido en los tratados internacionales. Pero bueno, son cuestiones un poco que exceden y no me voy a meter tanto en eso porque no me interesa, no hace falta que lo sepan. Hay también normativa y reglamentación acerca de cuestiones que hacen a lo que se llama la competencia desleal. Busca proteger contra prácticas desleales entre productores, comerciantes y demás competidores. Busca proteger
frente a prácticas fraudulentas, siempre relacionadas, por supuesto, con cuestiones de propiedad intelectual. Por supuesto que hay normativa de competencia desleal y hay regulación en todos los países y demás, pero en el tratado en particular va a hacer referencia a cuestiones que tengan relación con derechos de propiedad intelectual, perdón, industrial. Designación de oficina de patentes, también va a establecer que cada país tiene que tener una oficina de marcas y patentes, que el proceso tiene que ser claro, que tiene que ser accesible a todos los solicitantes. De hecho, es muy fácil. Ustedes se meten a cualquier página de cualquier oficina de marcas y patentes del mundo, la nuestra se llama el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y todas tienen un instructivo bien fácil, no hace falta ser un abogado ni un especializado en la materia para entenderlo, todas tienen instructivos fáciles, las formas de presentación, salvo las patentes que tienen algunas complicaciones, pero porque que hacen a la cuestión técnica, no a otra cuestión. Los procesos son siempre tienen que ser claros, accesibles, tiene que estar toda la información para que pueda acceder cualquiera. Tienen que dar la posibilidad siempre de que se pueda acceder a un registro sin necesidad de un patrocinio, de un agente de propiedad industrial o de un abogado. Lo cierto es que, bueno, después cuando se avanza en el trámite, cuando faltan requisitos o cuando hay observaciones o lo que se llaman vistas administrativas, ahí sí se requiere en muchas de ellas para contestarlas un patrocinio, pero que tiene que ver no con una exigencia ni con una idea de obstaculizar el proceso, sino muy por el contrario, de garantizar el derecho de defensa del solicitante y por otro lado, de no atrasar y hacer engorroso los procedimientos, porque se supone que si hay un patrocinante o alguien con conocimiento de la materia que va a asesorar y ayudar al solicitante, hace más ágil el proceso, si no la oficina de marcas debería estar asesorando y explicando a cada uno de los solicitantes y sería imposible. Pero en definitiva, lo acá lo importante, y esto lo establece, es que tiene que ser fácil y la información tiene que estar clara y el acceso a la información tiene que estar claro y fácil. De hecho, ustedes pueden entrar al INPI, por ejemplo, o cualquier otra oficina del mundo, pueden ver qué marcas están registradas, pueden hacer búsquedas ustedes mismos, pueden ver qué patentes están en proceso de ser otorgadas el derecho de patentes, las que ya están publicadas pueden ver lo que está publicado, la memoria descriptiva, o sea, la información está accesible para todos. Bueno, la cooperación internacional un poco ya se lo habías dicho. Esto también se los comenté. El convenio tuvo un montón de modificaciones, se fue adaptando a la economía global. La verdad es que algunas cuestiones deberían volverse a rever porque ya la última modificación tiene muchísimos años, pero sigue súper vigente porque las cuestiones básicas de propiedad industrial son iguales. Eso no ha cambiado nada. Yo les recomiendo que vayan, que lo lean, lo lean, que sea una miradita al convenio. Se nos va en unos 5 minutos, se nos corta, volvemos a conectarnos. Otro acuerdo que es bastante más moderno, fíjense que yo digo moderno, pero ya tiene 20 y pico de años. No más, perdón, mira, se me perdieron 10. Tiene 30 y pico de años. Es este acuerdo que se llama en inglés la sigla es TRIPS y en castellano serían los acuerdos ADPIC. Se le dice acuerdos porque en realidad son como varios, pero en realidad es un acuerdo, que es el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Lo que van a hacer estos acuerdos es establecer normas básicas para proteger los derechos, y ya no de propiedad industrial, como les dije antes, sino de propiedad intelectual en general, que incluye la industrial y la intelectual, a nivel internacional. Y lo que va a buscar, estos acuerdos se van a centralizar sobre todo en cuestiones que tengan que ver con el comercio y con fomentar la innovación, el desarrollo y demás. Algunas cuestiones que van a establecer, les puse algunas cuestiones así como básicas, criterios mínimos de los que deben cumplir los países en materia de propiedad intelectual. Le digo, van a ver que hay cosas que me repito porque los convenios se repiten, se solapan entre sí, regulan lo mismo entre sí, o sea, eso van a ver que yo les voy a repetir cosas porque hay muchas cuestiones que los convenios se repiten. En algunas se repiten mejorando derechos y en otras se repiten
con los mismos derechos que había establecido el otro. Pero bueno, sí, es así, hay como un compendio enorme de tratados. Esto va a ser mucho más grande, mucho más largo, porque va a abarcar todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho de autor, no solamente marcas, patentes y demás como el otro, sino que este va a abarcar cuestiones de derecho de autor, en estos van a haber cuestiones de derecho de autor, por ejemplo, relacionadas con el software. eh, Va a ser mucho más extenso y va a incluir muchos más derechos y va a estar en cierta forma un poco más moderno, no tanto, pero un poquito más moderno. Nuevamente va a establecer la duración mínima de las patentes, 20 años, y acá lo que va a establecer los 20 años desde la fecha de la presentación. Y los países que sean miembros de este convenio, la Argentina es miembro de este convenio, va a aplicar este mínimo a invenciones que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva, siendo susceptible de aplicación industrial. Fíjense esto que es el mismo requisito que establece la ley de patentes que vimos la otra vez. La aplicación industrial, que sean nuevas significa la novedad y que haya actividad inventiva. Es exactamente lo mismo que establece nuestra ley. Como les decía, en esta materia la Argentina está muy bien adaptada, no tiene ninguna ley que contradiga cuestiones de los tratados, o sea, se ha adaptado rápidamente y lo cierto es que ya la normativa argentina iba en consonancia con la normativa del mundo. Vamos a ver cuando terminemos toda la presentación, lo último que vamos a ver es el PST, que ahora después se los nombro, que es lo único que Argentina todavía está quedando afuera, pero en el resto, digamos que en cuestiones regulatorias estamos muy bien. Protección de derecho de autor, el ADPIC va a proteger a las obras literarias artísticas, va a incluir al software en los debates para este tratado. Se debatió estas cuestiones que yo les contaba la otra vez, qué tipo de protección darle al software, si hacerlo como patente, si hacerlo como derecho de autor. Y en el seno de este tratado también se debatió y se habló del tema de que por ser cuestiones creativas que tienen que ver con se pueden relacionar con la escritura, se va a hacer una protección del tipo de derecho de autor y no como patente del software, al igual que nuestra legislación. En lo que concierne a las marcas, nuevamente, fíjense que es muy parecido al anterior, establece que los signos distintivos, conocidos como marcas, deben ser protegidos a través de procedimientos efectivos en cada país miembro. Fíjense que esto es algo que se repite en todos, ¿no? Que los procedimientos sean efectivos, que sean fáciles, que sean accesibles, porque la idea es, si vos haces algo muy engorroso, a ver, si acceder a tener una marca es muy engorroso, no va a haber solicitudes de marcas. Y que haya solicitud de marcas implica que haya productos o servicios que identificar. Implica que haya desarrollo, que haya inversión, que haya que proteger, digamos. De hecho, hay algunas industrias, yo eso se lo había mencionado otra vez, como la industria farmacéutica, que pide todo un abanico de marcas, muchísimas marcas, y después ve a ver cuál aplica a sus productos. Pero como que tienen como una cartera ahí guardada, que por supuesto tiene un periodo limitado porque si no están expuestas a caducidad por falta de uso, pero que las tienen ahí guardadas. Bueno, esto es lo que quiere, fomentar que haya cosas nuevas. Ahí veo que creo que ya volvieron casi todos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, nuevamente, los ASPIC, les digo, no, les digo, esto se va repitiendo en todos. Los ASPIC nuevamente van a hablar de la necesidad de procedimientos efectivos para el cumplimiento de los derechos. Y acá es una cuestión importante porque lo que va a introducir es, no solamente tiene que haber leyes que garanticen los derechos de protección, sino que además la normativa interna tiene que tener dentro de esas leyes o en leyes aparte mecanismos de persecución, para decirlo de alguna manera, a los infractores y sanciones adecuadas que permitan fortalecer la protección. ¿Qué significa esto? Que haya sanciones tales que el que quiera
violentar un derecho de propiedad intelectual, lo piense dos veces, para decirlo, ¿no? Esta como, para decirlo, esa función preventiva de la norma, de evitar que la norma funcione como un mecanismo que evite la comisión de delitos, por ejemplo, bueno, esta es lo que va a decir es lo que va a decir lo que van a decir los acuerdos ADPIC. Es una cuestión importante. Después, ¿qué pasa si esto se cumple o no? Bueno, ahí yo les diría que hay alguna relatividad. En algunas cuestiones se cumple y en otras no tanto. Yo les doy el ejemplo, el mecanismo que tenemos en la Argentina para la cuestión de persecución de infracciones de patentes, tenemos el problema que, como la patente, en realidad el derecho se adquiere con la concesión de la patente, y yo les conté la otra vez a ustedes que hasta tanto no se conceda el derecho, no hay una protección sobre la patente. El problema es que si mientras tanto vos te están violentando, si bien vos podés iniciar un cese de uso, una infracción a la patente y demás, lo cierto es que todavía no tenés el derecho. Eh, a ver, no tenés el derecho porque no tenés la patente. La concesión de la patente es constitutiva de tu derecho. En materia de propiedad intelectual, o sea, de las obras en general, el derecho nace, no es necesario ese registro, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Sino que el derecho nace con la creación. Pero lo cierto es que la Constitución establece, habla de las obras y de los autores. Bueno, ¿es extrapolable esto a patentes? Y sí, porque también es una creación. Pero bueno, los tribunales son bastante complicados con esta cuestión de las patentes. Por eso les digo que en materia de patentes, me parece que falla esta cuestión de garantizar eh, adecuadamente la protección. Y por otro lado, hay otra cuestión que falla, y ha fallado durante años, que es la cuestión de los tiempos de la justicia. Esto lo veíamos mucho en materia marcaria, que ya ahora no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque desde hace ya 10 años más o menos, sí, creo que fue 2015, sí, fue en 2015 porque fue con la ley ómnibus esta de Macri, que cambió el sistema. Vos antes pedías una marca, creo que yo a ustedes os había contado esto, vos pedías una marca. Después que la pedías pasaba un plazo, la marca se publicaba, había terceros que se podían oponer o no oponer, si habías tenido oposiciones, hasta que te notificaban la oposición pasaba como un año. Muchas veces la gente se notificaba espontáneamente. Y después de que te notificabas, vos tenías ahí dos opciones. Como vos te enterabas antes, lo que hacías era negociar con la otra parte. Si la otra parte lográs que te retirara la oposición, nada, te retiraba la oposición, el trámite seguía su curso. Si vos no lo lograbas, lo citabas a mediación. Pero lo cierto es que hasta que no estabas notificado, había todo un plazo que era como de un año que vos tenías como para obtener el levantamiento de la oposición y dentro de ese plazo vos podías, si no, iniciar las acciones legales. Y después iniciabas el juicio, lo que se llamaba el juicio de cese de oposición. Y de repente estabas 4, 5, 6 años. Es más, yo tengo juicios son del 2012 y los tengo tramitando todavía. ¿Y qué pasaba con esto? Ya un momento el cliente ya no le importaba esa marca, porque, o a veces sí, pero vos decías, hace 10 años que estoy tratando de tramitar esta marca. Ya está, ¿para qué la quiero? ¿Quiénes hacían mucho esto? Oposiciones que a veces no tenían, pero ni parangón, ¿viste? Si esto no tiene nada que ver. Bueno, muchas veces lo hacían los laboratorios, porque de repente el laboratorio te metía una oposición, se iniciaba el juicio duraba años, pero vos al otro que ya estaba por largar un producto con esa marca, con ese todo, que ya tenía todo el marketing hecho, le interrumpías el lanzamiento por 10 15 años. O si no se lo interrumpía, si él salía de todas maneras, salía con el miedo de estar saliendo con una marca que no estaba protegida. Entonces, bueno, estos mecanismos fallaban bastante. Hoy por hoy son un poquito más ágiles porque toda esta cuestión de las oposiciones se hace y la resolución de las oposiciones se hace en vía administrativa en el INPI. Además, hoy por hoy es mucho más costoso. Vos antes lo único que tenías que pagar cuando haces una oposición, vos pagabas la tasa de oposición. Y después te quedabas así sentadito haciendo la plancha. Chao, que me citen, que me llamen. Todo el gasto lo tenía el solicitante de la marca, porque te tenía que citar, generalmente a veces te pedían plata, a veces te pedían no sé qué, o sea, toda la acción adelante la tiene que llevar el solicitante. Hoy por hoy eso ya no es así. Cuando vos prestas una oposición tenés que pagar la tasa de oposición. Después llega un momento que tenés que pagar la tasa de mantenimiento de la oposición. O sea, decir, no,
¿Usted, señor, quiere seguir manteniendo esta posición? Sí, la quiero seguir manteniendo. Tukiti, otra tasa, que quizá para un laboratorio no es un monto alto, pero si tiene muchas, más los honorarios del profesional que te lo hace, más no sé qué, bueno, va sumando. Y para particulares es un monto alto, entonces, o es un monto que lo van a considerar. Entonces ya no tenés tantas oposiciones como había en otras épocas, y bien hay oposiciones, no tenés tantas oposiciones del tipo defensivas o del tipo especulativas para entorpecer y evitar cuestiones comerciales que escapaban la cuestión de coalición de derechos de propiedad industrial. Bueno, esto se agilizó un poco. Primero estábamos todos medio reacios con el cambio, pero lo cierto es que ayuda un poco a esta cuestión de que la persecución sea efectiva, porque por más que vos tengas leyes que sancionen, bueno, de hecho nosotros tenemos leyes penales en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial. Si alguno de ustedes conoce alguno que haya sido condenado, es una excepción. Uno cada 100.000 años es condenado. Nadie es condenado por esto. Entonces, bueno, a veces lo que pasa es que infringir es muy barato. Te sale mucho más barato infringir y son más los beneficios que tenés que no. Lo que buscan los tratados internacionales es evitar esto, ¿no? Que el infringir te salga demasiado caro. Bueno, en Argentina no se da tanto esto. Prueba de esto es la cantidad de productos que tenemos con marcas truchas. Te vas a la saladita, a la saladota y a las saladas o a los manteros de cualquier lado y vas a encontrar todo tipo de productos truchos. Esa es la verdad. Que hay países que no están así. La mayoría, esta problemática es media mundial. Hay otros países que no. Por ejemplo, vos vas a Japón y no vas a encontrar una marca trucha ni que te maten. Olvídate, no existe eso. Bueno, algunas excepciones que va a establecer los SATPIC. Los SATPIC van a establecer la cuestión del fair use, lo que habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan? Esa excepción de uso en materia de derecho de autor que yo les dije a ustedes. Si bien los SATPIC lo establecen, la Argentina no lo toma dentro de su derecho. Y en principio la cuestión del fair use en la Argentina no está permitida. Esto lo voy a pasar medio rápido porque lo habíamos hablado la clase que hablamos de derecho a autor. Otra cuestión que va a establecer el ATIC es la cuestión de la transferencia de tecnología. ¿Y qué es esto? ¿O qué se busca con esto? Lo que se busca es fomentar que los países puedan acceder a mejores tecnologías de otros países. En la Argentina en particular, la cuestión de la transferencia de la tecnología, de tecnología, se registra también en el INPI. El INPI también tiene un departamento, una sección de transferencia de tecnología. Además, la transferencia de tecnología tiene muchos beneficios de leyes fiscales. Hay un montón de cuestiones según cuándo se hizo, cómo se hizo, bueno, de muchos beneficios fiscales, no me voy a meter en eso porque sería como 5 clases solamente para referirse a eso, pero ténganlo en cuenta porque es una cuestión más que si bien no es estrictamente, estamos hablando estrictamente de propiedad intelectual como una de las ramas de propiedad intelectual, como es un primo hermano y como hace a la propiedad, la mayoría de los departamentos que establecen los registros de transferencia de tecnología en general coinciden con las instituciones que se encargan de registro de patentes y marcas. En el caso de la Argentina, el Departamento de Transferencia de Tecnología y las inscripciones de transferencia de tecnología y demás se tramitan también en el INPI. Bueno, la cooperación internacional se repite, me voy a ir un poco de eso para que no se nos haga tan largo. Vamos a seguir avanzando. Luego tenemos el convenio de Berna. Fíjense nuevamente el año de este convenio, perdón, de este convenio. El convenio de Berna, así como el convenio de París es como el gran convenio, como el padre de los convenios para lo que trata la propiedad industrial, el convenio de Berna va a ser el padre de los convenios para lo que llamamos derecho de autor o mal llamado propiedad intelectual, en realidad para el derecho de autor. ¿Y qué va a hacer? Va a ordenar, va a brindar derechos, va a establecer un marco de derechos para todo lo que tenga que ver con las obras literarias y artísticas. También, el Convenio de Berna va a tener sus modificaciones con los años. Por supuesto que, como se imaginarán, el Convenio de Berna del 86 no iba a incluir el software, luego las modificatorias lo van a incluir. Es en este convenio
donde se va a establecer esta cuestión que les hablaba hace un rato, y que también hablé en la clase pasada, de la protección automática que tiene el derecho de autor. Así como les dije que el derecho marcario o el derecho marcario, la protección nace con la concesión de la marca, el derecho de patentes, la concesión nace con el otorgamiento de la patente. También hace un rato les dije, y la habíamos hablado en la clase pasada, esto de que el derecho de autor nace con la creación, con la producción de la misma obra. Entonces, desde el momento que se crea esa obra, van a ser este derecho de autor. Pero además, no va a ser requisito el registro. El registro no va a ser constitutivo de derechos. A diferencia de marcas, patentes, em, diseños, etcétera. Que el registro sí es constitutivo de derechos. En derecho de autor no es constitutivo. Quiere decir que no es necesario que haya un registro formal. ¿Esto quiere decir que no hay registro formal? Por supuesto que hay. Yo les dije, no se llama registro en Argentina y en general en el mundo, sino que se llama depósito. ¿Y esa para qué? A los efectos probatorios, para fijar fecha. Nada más. Este convenio va a hablar de obras literarias, artísticas, por supuesto que con las modificatorias va a incluir al software. Nuevamente va a buscar promover la creatividad. Nuestra ley de derecho de autor está 100% en consonancia con este convenio. Nuevamente, este convenio también va a establecer el trato nacional. No lo voy a volver a explicar, me refiero a lo que dije sobre los ADPIC, es exactamente lo mismo, se aplica de la misma manera. Fíjense cómo está establecido en los dos, no así en el de París. Va a establecer mínimos para la protección de derecho a autor. En este caso va a proteger 50 años después de la muerte del autor, pero los países pueden extender el periodo. Nuestro país tiene mayores periodos. La mayoría de los países da mayor protección que el convenio de Berna. Siempre da un poquito menos de años que las legislaciones locales, pero va a establecer un piso, un mínimo. Algunos países lo va a tomar. Y acá está una cuestión que es importante, que es la cuestión de los derechos morales. No sé si se acuerdan el año pasado, perdón, la clase pasada, cuando habíamos hablado de derecho de autor, que yo les dije que dentro del derecho de autor hay como dos ramas, como dos partes. Una cuestión son los derechos patrimoniales, que tienen que ver con la cuestión esta del derecho de explotación de la obra, y por otro lado están los derechos morales. Estos derechos morales son los derechos son estos derechos que van a ser irrenunciables, que van a seguir siempre al autor, que tienen que ver con la paternidad del autor sobre su obra, que no se van a ceder con la cesión, por ejemplo, o la licencia de los derechos que tienen que ver con la explotación comercial. Entonces, los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, pueden ser renunciados, pueden ser lo que quieran. En cambio, el derecho de paternidad va a estar siempre en cabeza del autor. Y va a tener que ver con esta cuestión de ser siempre reconocido como autor de esa obra. Yo también les conté, bueno, va a tener también que ver con el derecho de integridad. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos que el derecho de integridad hace a la cuestión de que la obra no puede ser destruida, no puede ser reformada, no puede ser cambiada, que el único que podría hacer eso es el autor o autorizarlo es el autor, aun cuando el autor haya cedido la obra, aun cuando el pintor haya vendido la obra y está colgada en un museo y el museo sea dueño de esa obra, no podría el museo ir y, no sé, cambiarle el fondo. No sé, ponerle un fondo, tiene un fondo celeste por un fondo violeta porque quedaba más lindo. No, no lo puede hacer porque hace el derecho de integridad. Yo les había dicho la clase pasada también que había una diferencia. La gran diferencia que tenemos es con el sistema del copyright, porque el copyright no va a tener derecho moral. Si bien no es que no tiene derecho moral del todo. Lo cierto es que en el copyright, cuando vos cedes el derecho de patrimonial, en realidad cedes el combo, cedes los dos. Entonces, esta cuestión del derecho de la integridad ya no va a estar protegida con el derecho moral, porque una vez que vos cediste el copyright, cediste todo. Esta va a ser la gran diferencia. ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión acá es que los países en general de traducción de derecho continental van a adherir a la cuestión de derechos morales y derechos patrimoniales. Los países anglosajones o en general de tradición de common law, derecho de los comunes y demás, no van a adherir a este sistema y van a adherir a la cuestión del copyright, que va a tener sus diferencias. De hecho, si se ponen a mirar, muchas veces, muchos de estos tratados hay países que no los ha firmado.
Nuevamente, el convenio va a establecer excepciones y limitaciones al derecho de uso. Eh, Aparece la cuestión nuevamente del fair use para contextos educativos de investigación, que esto es lo que en cierta manera va a permitir también nuestra legislación, ese uso para cuestiones educativas, ese uso para cuestiones de investigación, el derecho de cita muy cortito, esas cuestiones van a estar establecidas en este convenio, porque lo que busca es una cuestión de equilibrar derechos, lo que busca es el acceso a la cultura, lo que busca es la educación y lo que busca es un uso, o lo que permite, para decirlo de otra manera, es un uso que no tenga que ver con tanto con una explotación comercial, sino que tenga que ver más con la cuestión educativa, cultural, de investigación, sin pensar en la explotación comercial. Nuevamente va a estar la cuestión de cooperación internacional. Se los voy a pasar a medio rápido porque esto no varía mucho del resto de los tratados. Y va a establecer la cuestión de las obras del dominio público. El convenio lo que va a establecer es que, pasado cierta cantidad de años, los años de protección que tenga el derecho de que se trate en el país de que se trate, hayamos visto, ¿se acuerdan que no es lo mismo, no va a tener la misma duración una obra literaria que una obra pictórica, que una fotografía? Bueno, hay diferentes, la ley establece, nuestra ley de propiedad intelectual establece diferentes cantidades de años de duración según la obra que se trate, y una vez que se cumple ese plazo, aparece todo lo del dominio público. ¿Qué es el dominio público? Es lo que permite, lo habíamos hablado en la clase pasada, es este uso público, cualquiera puede usarla, la obra que ha pasado al dominio público, cuyos derechos han expirado, se han terminado, han finalizado, los derechos del autor o de sus sucesores, ha finalizado, y lo que busca es esto de poder acceder a la cultura, poder hacer una explotación. A ver, yo tengo una pequeña editorial y se me ocurre imprimir o reimprimir los clásicos. Imprimo Shakespeare, imprimo, no sé, eh, el autor que se me ocurre. Imprimo las obras de Sarmiento, imprimo. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que pedir autorización a alguien? No, lo voy a hacer. Los voy a imprimir. Las voy a vender, las voy a comercializar, las voy a usufructuar. Puedo hacerlo perfectamente. ¿Tengo que pagar algo? Sí. Y acá está, aun cuando las obras están en el dominio público, lo que el dominio público permite es el uso, porque lo quiera, sin necesidad de autorización. Pero después, cada país va a establecer un dominio público distinto. Nuestro país tiene, como hemos hablado en la clase pasada, un dominio público que se llama dominio público pagante. ¿Esto qué implica? Implica que quien haga el uso de estas obras no necesita una autorización del Estado, pero sí va a tener que pagarle algo al Estado, que esto que se paga se reinvierte en cultura, en educación y demás, por el uso de estas obras que han pasado al dominio público. ¿Vamos bien por ahora? Porque están todos muy callados. Yo hablo y siento que están todos ahí. ¿Están ahí o ya se me No, no, fueron? es mucho, Sí, sí. es mucho. Es mucha información junta, pero Es un es bastante montón. parecida en general. Sí, eso les iba a decir. Primero, les quise para algunas cosas que quizás no se entiendan bien, como el trato nacional, el tema de la prioridad, el tema del dominio público, como algunas cuestiones fundamentales, pero la verdad me parece que en el apunte que les hice está como todo más desmenuzado y explicadito en particular. Ustedes no hace falta, o sea, si alguno quería los tratados, vayan, léalos, mírenlos, encantada de la vida. Lo cierto es que con que ustedes sepan que existen tratados, que establecen algunos presupuestos básicos, como algunas cuestiones que les fui mencionando, lo que está en el apunte y el resumen este que tienen como para ordenarse un poco de la presentación es más que suficiente. Quédense tranquilos porque esto no es una clase ustedes no van a ser abogados, ni van a litigar internacionalmente, ni mucho menos. Pero sí está bueno que sepan que existe cierta normativa como para que vean de dónde surgen nuestros derechos, qué cuestiones hay y demás. Pero quédense tranquilos, sí, lo puse todo junto en una clase porque si bien es mucha información, es como para que puedan ver y comparar cómo los diferentes tratados abarcan cuestiones en común y cómo se van solapando todo el tiempo. Sobre todo porque a veces entre un tratado y otro hay 100 años de diferencia, les cuento. Bueno, eh, acá tenemos otro tratado de derecho de autor. Fíjense, tenemos el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI, y tenemos el Tratado de Derecho de Autor
y tenemos la convención, la de Berna, fíjense, 100 y pico años entre una y la otra. Este es más abarcativo, este tratado es mucho más abarcativo que el que vimos hace un rato del de Berna, porque entre otras cosas lo que va a empezar a incluir son cuestiones como las obras de formato digital. Por eso les digo, si tienen que mirar alguno, vayan a este para ver qué protección tienen las obras de formato digital. Va a incluir creaciones literarias, creaciones musicales y artísticas en general. Y acá va a estar la cuestión que, por supuesto que Berna, por una cuestión temporal, no lo había pensado, sino esta cuestión de la distribución de la obra, perdón, de la protección de la obra, no importa el soporte en el que esté contenido. Y acá hubo muchas cuestiones al respecto, porque en una época se hacía, bueno, se hace todavía, la cuestión de cuando uno hace una licencia de uso o una licencia de derechos de una obra, muchas veces se ponía, no sé, por ejemplo, una obra, vamos a pensar una obra tradicional, tipo una obra literaria, que el derecho de reproducción que se cede y el derecho de explotación se cede en formato digital, hoy por hoy se pone formato digital, formato analógico, bueno, poner todos los formatos. Y muchas veces había un acápite que decía, o una parte que decía, o en cualquier otro medio de soporte que exista o pueda existir en un futuro. Entonces, claro, de repente, ¿qué pasó? Cuando se produjo la transición del libro en formato físico, digamos, en formato analógico, a lo que fue los ebooks, al libro en formato digital, empezó a haber algunos contratos que habían previsto esto y otros que no, que ponían cualquier otra forma de soporte. Entonces ahí se armaron algunas cuestiones de, bueno, pero ¿el ebook está contenido? ¿Y el ebook en plataformas? ¿O solamente el ebook que se puede bajar de tal manera? Y si lo que yo compro en realidad es un CD, es lo mismo que el ebook que bajo desde una página. Bueno, hubo algunas historias con las editoriales, sobre todo esos contratos que tenían 40 años atrás, eh, porque quizás no estaban bien contempladas. Claro, algunos ni se habían pensado. Hay formatos que hace 40 años atrás ni los habíamos pensado, como formatos, sobre todo como, si bien existían algunos quizás, no eran de acceso común a todo el mundo. A ver, cuando yo estudié en la facultad, la carrera de Derecho, yo la estudié en formato papel. La verdad es que no tenía libros digitalizados. Ya la última parte, alguno que otro escaneaba. ¿Por qué? Porque solamente escanear tardabas tanto con los escáner viejos que nadie estudiaba digitalizado. Pasaron 3 4 años de que yo me recibí. Me acuerdo que yo estaba haciendo un posgrado eh, y necesitaba sacar libros, fotocopiar libros. Y en vez de tener que ir a la biblioteca, buscar el libro, traerlo, como me había pasado en la carrera de grado, decirle, bueno, de la página 540 a 580, después de de la página tanto, me decía, ¿qué libro es? Tal. Ah, pará, me fijo, lo tengo digitalizado. ¿De qué página querés? Y ya el tipo tenía todos los PDF, estoy hablando de hace 15 años atrás, 16 años atrás. El de la fotocopiadora ya tenía todos los PDF guardaditos, directamente me lo imprimía. No tenía que ir yo con las hojas, bueno, y así todo fue avanzando. Cuando yo estudié mi maestría, y la verdad es que en formato papel, ya en un momento al principio empecé a imprimir, después cuando me di cuenta que tenía que estudiar por clase 500 hojas, 600 hojas, dije, no, o sea, no me entra en toda mi casa la cantidad que tengo que estudiar y leer y imprimir. Empecé a estudiar digital. Pero también me tuve que, si bien lo digital ya estaba hace muchísimos años, me tuve que ayornar y acostumbrar, siendo una persona que había estudiado siempre en forma analógica, a estudiar a forma digital. Y la verdad es que bueno, con el tiempo después me acostumbré y subrayo todo digital y ya imprimo alguna cuestión, pero la verdad es que la mayoría lo hago, o sea, ya no imprimo nada, lo marco en un PDF, me hago los resúmenes de costado, bueno. Toda esta cuestión también pasó en las industrias y fue cómo hacemos, qué está protegido, sobre qué estoy cediendo derechos. Cuando cedo el derecho sobre una obra, ¿lo cedo sobre cualquier forma de distribución de esa obra? ¿Sobre cualquier soporte de esa obra? ¿Es lo mismo en la obra en formato digital que en formato papel? Bueno, lo mismo. Los derechos, yo tengo los derechos sobre, no sé, eh, un diario. ¿Es lo mismo la distribución que hace el diario digital que la distribución en papel? No, de hecho, las suscripciones digitales y papel, las noticias son diferentes, algunas en común, pero la mayoría difiere.
Bueno, todas estas cuestiones, por supuesto que cuando se firmó, fíjense, desde el 96, si yo mal no recuerdo, sí, es el 96, este tratado, bueno, estas cuestiones no estaban contempladas, pero se fueron contemplando con los años. Vamos a uno de los últimos, y este es uno que es interesante, pero Argentina está fuera. El PCT. ¿Qué es el PCT? El PCT es un tratado de cooperación en materia de patentes. ¿Y qué es lo que busca? Lo que busca es agilizar la solicitud de patentes y tiene un sistema por el cual un solicitante pide una patente en un país miembro del PCT y esa solicitud inmediatamente le impacta en el resto de los países miembros. Tiene que hacer algunas cosas, pero ya no necesita estar presentándose todos los papeles en cada una de las oficinas de patentes, invocando la prioridad y demás, sino que con la presentación en uno ya simplifica el trámite y lo está presentando en el mismo momento en el resto de los países miembros. Además, esto abarata costos, porque si bien la solicitud va a ser más cara al hacerla, lo cierto es que abarata tiempos, costos, no necesitas representantes en todos lados, no necesitas tanto papelerío, digamos, le facilita mucho las cosas al solicitante. Argentina no es miembro del PCT. Hace años que venimos ahí como, nada, eh, ahí como intentando que vamos, que venimos, o cada dos por tres está el run run de miren que Argentina va a entrar al PCT, miren que en 2 años entramos, miren, miren, que miren. Lo cierto es que Argentina no ha entrado todavía al PCT, no hay mucha perspectiva que entren. Si algún gobierno podía entrar, iba a ser en este, pero la verdad es que todavía no hay muchas perspectivas. A ver, ¿cómo es el tema del PCT para los países que sí son miembros? Eso es interesante, sobre todo porque los países europeos la mayoría es miembro, por ejemplo. El proceso te va a tener como dos fases, como dos momentos. Un momento nacional y un momento internacional. Eh, entonces, en el momento internacional, lo que hace es incluirse esta cuestión de que la presentación en uno va a ir para las presentaciones en todos. Pero después se pasa a una segunda fase, que es la fase nacional, en la que cada uno de los países revisa esa solicitud y si esa solicitud cumple con los requisitos de la legislación propia de ese país. Quizás algunos países tienen unas formas desde lo que es formal de presentación mucho más laxa o requisitos de forma más estrictos o requiere cuestiones de distintas en lo que implican los trámites, quizás una descripción más exhaustiva, lo que sea. Entonces, después, ¿qué te puede pasar? Te puede pasar que una misma patente te cumpla todos los requisitos y te la concedan en un país y en otro no. Pero bueno, ya eso es una cuestión que después ahí sí, digamos que esa parte es un poquito más engorrosa, porque va a tener que ir acá a ver cómo contesta vistas administrativas o de qué se trate con cada país, pero en principio agiliza mucho por esta cuestión de que si las cosas están más o menos bien y la mayoría de los miembros del PCT tienen como cuestiones muy comunes y en general, una vez que lo lograste meter y que fue bien en un país, en general va en otros. Además, por ejemplo, todo lo que se llama examen de fondo de las patentes, el examen de fondo de una patente es ese examen que se hace sobre la cuestión de lo que se revisa es la patentabilidad. O sea, si se cumplen los requisitos, si puede ser patentable o no, si cumple el requisito que tiene que cumplir y demás. Entonces, en general, cuando hay ciertas oficinas que ya pasaron con ese proceso y o sea, el trámite de patentes pasó por ese proceso y se otorgó la patente, no sé, en países como Estados Unidos o Inglaterra no sé, en Francia o países que son así, que son bastante exhaustivos en su revisión, es mucho más probable que te salgas a otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que la revisión o el examen de fondo que va a hacer el resto de los países va a ser mucho más laxo y mucho más rápido porque se confía que ya se revisó bien exhaustivamente en esos otros países. Por eso también, en ese sentido, esto también es bastante beneficioso. El derecho de prioridad, nuevamente, lo que se establece es el periodo de 12 meses, igual que lo que hablamos hace un rato con Medio París, por eso lo voy a pasar. Bueno, esto es el examen preliminar, esto se los conté, no importa.
Se van a publicar las solicitudes de patentes. Estas son cuestiones mucho más del tipo administrativas que no me interesa que las sepan, se los puse como para que las tengan. Esto sí es una cuestión importante. ¿Por qué es importante el PCT? Porque ayuda muchísimo a todo lo que tenga que ver con el acceso a la información de los solicitantes. Y le permite además a los investigadores en general saber cómo está desarrollando esa industria de que se trate. En materia de patentes se llama, esto que les puse acá, el estado del arte. ¿Y por qué es importante esto del estado del arte? Porque si vos estás por una línea de investigación o una línea de desarrollo, y de repente encontrás que hay una patente que ya se fue presentada, que iba por la misma línea, que iba por el mismo lado, pues ya sabes que no vas a poder seguir por ese mismo lado, porque si la patente se otorga, el derecho lo va a tener el otro. Y si la patente no se otorga, ¿para qué voy a yo seguir investigando por ese lado si de todas maneras el derecho no me lo van a otorgar? Entonces voy a utilizar mis recursos, mis esfuerzos para ir por otra vía. Entonces, este sistema del PCT lo que ha hecho es administrativamente blanqueado mucho más y hecho un acceso mucho más simple a las bases de datos y a su vez para que la gente sepa, o en realidad los investigadores, las empresas sepan, de un acceso mucho mayor y mucho más pronto además al estado del arte y para que los esfuerzos realmente se inviertan en áreas o en lugares o en direcciones que ya no fueron recorridas por otros, y que no, para que no haya pérdida de tiempo, básicamente. Algunas cuestiones algunas cuestiones que ahí les agregué, así como esta directiva, hay un montón de directivas. Hay una directiva de la Unión Europea sobre protección jurídica de programas de ordenador. eh, es una directiva que ya tiene un tiempo, que establece cómo es el marco jurídico de la protección de los programas de ordenador, o sea, de los software. Lo que busca es garantizar derechos para los desarrolladores, busca promover la innovación, la industria del software. Esto nada, se los pongo como para que lo tengan como algo más. Por supuesto que no nos aplica a nosotros, pero como está todo tan globalizado, eh, de repente si prestan servicios para otro país les puede servir. Nuevamente redunda en esta idea de que la protección es automática, que nace con la creación del autor. Fíjense cómo está establecido en diferentes normativas, desde nuestra Constitución Nacional hasta una normativa de la Unión Europea, esta cuestión de que no se necesita el registro, que el derecho ya nació desde la creación y demás. Los alcances de la protección, explica qué abarca, expresiones del programa, incluye código fuente y código objeto, interfaces, documentación, todo. Esto es muy parecido a lo que establece nuestra ley. La duración de la protección le da una duración de 70 años hasta la muerte, después de la muerte del autor, o sea, la misma protección que nuestro sistema le da a las obras literarias. Fíjense cómo se hace un paralelismo con la obra literaria. Los derechos exclusivos que va a tener el autor sobre su obra. Los derechos exclusivos siempre tienen que ver los derechos, quiero decir, derechos exclusivos, me refiero a los derechos patrimoniales, ¿no? Que son de reproducción, distribución, comunicación, etcétera. Busca prohibir las copias pirata y demás. Hoy por hoy las copias piratas ya no están tales, porque bueno, hay diferentes sistemas de protección porque se bajan de la nube, pero bueno, siguen existiendo. Algunas excepciones. Esto es interesante. La directiva establece una excepción, que es la cuestión de la ingeniería inversa. Cuando hay ingeniería inversa, no hay violación de derecho a autor, porque aquello que yo puedo hacerlo con ingeniería inversa, no estoy violando un derecho a autor. Estas limitaciones lo que van a buscar es, en cierta manera, sopesar o equilibrar em, la protección de los autores con el propio acceso a la información que van a tener el resto de los desarrolladores, para que los software además sean más eficientes. Por eso algunas tienen algunas cuestiones distintas. Bueno, acá les metí algunas cuestiones más. Bueno, el convenio de ciberdelincuencia, mírenlo, esto no es fundamental, pero bueno, como para que tengan alguna cuestión más del marco legal que tenga que ver más con las cuestiones de delitos más del ciberdelitos o delitos informáticos o delitos a través de las redes o delitos, bueno, que tienen más que ver con el área de ustedes. Hay que les puse una definición, qué es lo que se considera ciberdelincuencia. Voy medio rápido porque ya se nos está por cortar y como para no tener que volver a
a conectarnos. No me voy a meter mucho sobre esto, la verdad es que si ustedes quisieran saber sobre esto, lo cierto es que yo les recomendaría hacer un curso especializado sobre esto porque tiene un montón de tela que cortar y no lo podemos hacer en una clase de Derecho Internacional. Nuevamente aparece la cuestión de cooperación internacional y esto sí es importante porque tiene que ver todo con el acceso a la información que tienen otros países, con el tema de facilitar el intercambio de pruebas electrónicas, para hacer una persecución internacional, porque los delitos informáticos y en general los delitos que se hacen a través de redes informáticas o redes electrónicas, es muy difícil seguirles el rastro. Entonces es fundamental la cuestión de la cooperación y persecución internacional. Para eso además se necesitan que las legislaciones no solamente cooperen en la persecución del delito, sino que tengan legislaciones tales que lo que es delito en un país lo sea también en otro. Porque si lo que es delito en un país no lo es en otro, no se puede lograr esta cooperación internacional, porque vos no podés perseguir un hecho que no es delictivo para tu país. Entonces, en esto también tiene que ver la cuestión de la cooperación, no es solamente en el hecho concreto, sino la cooperación es en tener legislación consonante donde el mismo hecho sea considerado, tipificado se llama, como delito en ambos países, sino en el segundo país o el tercero o en el cuarto, no va a dejar de ser perseguido porque no se puede, se cumple en todos lados que el principio de legalidad, que es aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, si no está prohibido, yo no lo puedo perseguir. Por más que en el país de al lado sea un delito, si en mi país no lo es, no lo voy a poder perseguir y por lo tanto no voy a poder cooperar internacionalmente. Entonces, estas cuestiones también se suelen normar. Bueno, cuestiones que tengan con la protección de datos, un poco lo habíamos hablado la otra vez cuando hablamos de los datos personales. Bueno, algunas medidas de prevención, eso se los voy a pasar más rápido eh, porque bueno, lo tienen lo tienen en el apunte y bueno, nosotros ya hablamos de la cuestión de la protección de datos y demás, igual se los dejo acá. Este es un tratado sui generis que habla sobre protección de datos, de bases de datos, cómo debe regularse la cuestión de las bases de datos, la relevancia para la economía y demás, y que es muy consonante con lo que es nuestra ley de datos personales. Y ya un poco lo habíamos hablado. Bueno, y ya con esto, esperen que ahí ya se los cierro. Les dejo esto como para que lo tengan, para que lo tengan, pero la verdad es que reconozco que es una presentación súper larga.